La varianza también es un promedio, ¿correcto? Es un promedio también, pero tiene una diferencia con respecto a la media. Y la desviación viene a ser esta desviación, que también es una medida descriptiva. Jóvenes, esto nos indica qué tal dispersos están nuestros datos con respecto a un valor, y ese valor es la media. Qué tan alejados están nuestros datos con respecto a la media poblacional. La media, la varianza, la desviación son medidas descriptivas. Pero estas medidas descriptivas van a resumir una característica de una población. Sí, eso quiero que entiendan. Ahora, lo que es un estadístico, igual, ¿no? Se denomina estadístico a una medida descriptiva, pero esta medida descriptiva va a resumir una característica de la muestra. Entonces, de toda la población universitaria, nosotros podemos escoger una muestra, y esa muestra pueden hacer ustedes, la clase de curso de estadística general de la carrera de ingeniería agroindustrial. Entonces, ahí en esa muestra podemos nosotros ver el peso promedio de todos ustedes, ¿no? Al cual denota con X bar. Por eso dicen media muestra X bar. Igual, otra medida es la varianza, que de la muestra, en este caso denota con S cuadrado, y la desviación de esa muestra, ¿no? Entonces, también es. Entonces, debe ser diferenciar entre un estadístico y un parámetro. A ver, Leslie, continúa, a ver, te corté, disculpa. Tamaño de la familia. Número promedio medio de personas por familia es de 3,78, según datos del censo de 2017 del INEC. Ya, a ver, Política. ya, ahí nomás, hija. Ahora sí, a ver, díganme. Yo quiero que participen porque la participación de ustedes nota, ¿correcto? Y al final no me estén diciendo, por favor, ¿por qué me ha desaprobado? A ver, el primero, Leslie, ¿es un estadístico o es un parámetro? Parámetro. Es exacto, es un parámetro, ¿sí? Porque nos está diciendo ahí que el número promedio, o sea, el número medio de personas por familia, esto es de cuánto, de 3,78, pero este promedio, ¿sí?, viene a ser según datos del INEI en un censo. Entonces, en este caso, ese valor viene a ser un parámetro, ¿correcto? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, política, Jack. Profesor, A ver, el segundo. política. En la actualidad, el 14,06% de los votos válidos, 30 congresistas, son de Perú Libre para el periodo 2021-2026. Ya, a ver, según lo que les digo, ¿es un parámetro o es un estadístico? Un estadístico, profesor, porque tengo una parte de los congresistas. A ver, ¿qué dice? En la actualidad, el 14,06% de los votos válidos, ojo, estos votos válidos, o sea, es el 14,06 de los votos válidos, o sea, ¿te representa cuánto? 36 congresistas son de Perú Libre para el periodo 2001-2026. En este caso, jóvenes, esto no sería un estadístico, sería un parámetro. ¿Por qué? Porque está sacando el porcentaje, que es 14,06, con respecto a los votos válidos. ¿Sí? Entonces está hablando de la población, del total de los votos válidos que han tenido estos congresistas. ¿Sí? Entonces hay que hacer diferencia. Listo, ya. A ver, otro participante. Katsumi. Katsumi. Sí, profesor, buenos días. Hola. A ver, señorita. Tercero. Léelo, el tercero, no estoy pidiendo otra cosa. Salud. Adultos mayores de 70 años fueron vacunados en 4 colegios de Puerto Maldonado y solo el 74,5% recibieron la vacuna.
Ya, a ver. Según tu lectura, ¿es un estadístico o un parámetro? Vamos, Katsumi, a ver. Salud, dice, adultos mayores de 70 años fueron vacunados en 4 colegios de Puerto Maldonado. Adultos mayores, en esa vacunación se tiene un padrón, ¿no? En el padrón se encuentra toda la población. Claro, algunos faltarán registrarse, pero en este caso es un parámetro. Vamos con, por ahí se encuentra Delfina Quispe Sonco. Profesor, buenos días. Hola. A ver, Delfina. Yo, profesor. Audiencia televisiva. Se selecciona una muestra de ciudadanos peruanos y se descubre que la cantidad de tiempo promedio media que ven la televisión es de 4,4 horas al día. Ya. Parámetro estadístico. Estadístico, profesor. Ya. ¿Por qué un estadístico? Porque está hablando sobre la cantidad sobre la cantidad de personas que están viendo televisión. Ya. Acá está bien, tu respuesta es un estadístico porque la característica que se resume acá es que el tiempo que observa cada ciudadano si es de 4.4, o sea, el tiempo promedio que una persona está frente al televisor es de 4.4 horas por día, ¿no? Y este promedio, este tiempo promedio o tiempo medio, el resultado es de una muestra, porque al inicio dice se selecciona una muestra, y de esa muestra, esa característica, o ese valor de tiempo promedio es de 4.4 horas. Por eso que esto es un estadístico. Muy bien, Delfina. Sí, profesor. ¿Ya? Ok, gracias. Ahí vamos a... Esta parte, chicos, no es nada complicado. Listo. Vamos a pedir a otros compañeros. A ver, Villafuerte Molina. Villafuerte Molina no está. Álvarez Cruz. Álvarez. Bueno, Flores Macahuachi. Profesor, buenos días. A ver, Presente. Flores. En los ejercicios 5 y 6, determine si la variable es cualitativa o cuantitativa. Señale si son discretas o continuas. Ya. Hemos visto en la anterior clase las variables. Hemos visto que estas variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. ¿Ya? Dentro de las cualitativas, voy a regresar a las diapositivas para que ustedes recuerden. No sé si, chicos, les he enviado también. Creo que en el sistema también, ¿no? Según su naturaleza, estas, chicos, se dividen en dos. En las cualitativas, o también llamadas atributos, y las cuantitativas. Cualitativas o atributos si se refiere a lo que es cualidades, ¿sí? A cualidades en un determinado individuo o objeto. Y estos se dividen a veces en nominal y ordinal. La diferencia entre nominal y ordinal es que en las nominal no presentan un orden sus categorías o la clasificación que puede haber entre ellas. En la ordinal presentan orden, ¿sí? Hay una jerarquía dentro de sus categorías. Y en las continuas, chicos, igual las discretas
y las continuas. Las discretas, ¿sí? Por lo general hemos dicho que resulta de un conteo. Y en las continuas, por lo general, resulta de mediciones. Y habíamos visto sus respectivos ejemplos. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio me está diciendo que si son esas variables son cualitativas o atributos, y en las cuantitativas también, pero me dice si son discretas o son continuas. ¿Entiendas eso? A ver, ¿con quién estaba? No me acuerdo. Con Flores. A ver, señor Flores, sigamos. Primero, Tipo de copa de un árbol. ya, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profesor. Cualitativa, listo. Número de vecinos de un edificio, igual contigo, Michelle. Cuantitativa, profesor. Ya, es cuantitativa, pero ahora nos dice si es discreto o es continuo. Continuo, profesor. Continuo, ¿correcto? En este caso es continuo, no, chicos, discreto. ¿Por qué? Porque habla el número de vecinos. Entonces, en este caso no puede ser continuo, es discreto, porque discreto proviene de un proceso de conteo, ¿no? 4, 6, 8, 9, 10 vecinos, 30 vecinos, no sé cuántos tendrá uno. ¿Sí? Ok, Flores. A ver, otro alumno. Adam. Adam Mejía. Mejía. Mejía Mamani. Hay dos Mejías. Bueno. Mejía Villafuerte. Jóvenes, tengan mucho cuidado que no es estar en clases y ya, no, tienen que participar, y si no participan es una falta, ¿no? Y no superen el 30% les había indicado, si no el sistema les va a cerrar. Yo no puedo hacer nada si les cierra el sistema. A ver, vamos a ver, otro alumno. Ruth Ojeda. Ruth Ojeda. Cinca Condori Julio César. Profesor, Ya, a ver, tu compañero Michelle ya hizo tipo de copa y número de vecinos. A ver, los dos siguientes. número de edificios Antes hay otro. Antes hay otro. tipo de copa. No, en los dos primeros ya hizo tu compañero. El tercero falta. El tercero y el cuarto. Ah, ya, entonces grado de toxicidad sería Grado de toxicidad. cualitativas. Ya. Cualitativas. Estas Cualitativas. son cualidades o atributos, ¿no? Sí. Porque eso supongo que debe estar en un rango. Como tal, eso es una cualitativa. El siguiente. Número de llamadas telefónicas es cuantitativo. Listo. Cuantitativa, pero de tipo discreto o continuo. En discretas. Discreto. Por esto, porque el número de llamadas puede ser 10, una o ninguna. Sí. Ya 5. ¿Tienen algún pregunta con el grado de toxicidad? ¿Mm? No, estos chicos, el grado de toxicidad tiene pues categorías, ¿no? Y estos pueden ser como tóxico, muy tóxico o nocivo. En este caso, ese tipo de variables es una variable cualitativa, ¿sí? Quizás de repente ustedes pueden pensar que es una cuantitativa, pero no lo es.
A ver, vamos con quién. ¿Quién más está en aula? Bueno, de la lista, ¿no? ¿Quién participó? Me olvidé para anotarlo. ¿Quién fue el que participó, jóvenes? Yo, profesor. Tu nombre es Cinca, ¿no? Ah, ok, Sí. listo. Torres Guamán Aarón. Está. Torres Buenos Wilcar. días, profesor. A ver, Torres. Los dos últimos. Tiempo de recuperación es cuantitativa y conocimientos de protocolos de salud es cualitativa. Ya. El tiempo de recuperación, ya dijiste que es cuantitativa, pero este es discreto o continuo. Discreto, porque se puede contar, yo creo. Bueno, muchos autores el tiempo lo consideran como una variable cuantitativa continua, ¿no? Es, chicos, como la edad. Si yo te pregunto cuántos años tienes, que normalmente ustedes responden mal, no, tengo 23 años. Pero claro, si es el mismo día de tu cumpleaños, el mismo día de tu nacimiento, ahí sí tendría que ser 23 años, pero si no lo es, estarías tomando la mala respuesta. Entonces, entiéndase que la edad cumplida, ¿sí? En este caso sería una variable cuantitativa del tipo discreto, pero así simplemente edad sería un caso continuo. Entonces, la analogía, pues podemos ver con el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces, muchos alumnos me dijeron, profesor, el tiempo de recuperación vendría a ser, pues, tiempo, puede ser días, o 3 horas, o 4 horas, pero exactamente no se recupera en horas exactas, ¿no? Pero por lo general lo dicen de esa manera. Pero en este caso, ese tiempo de recuperación se podría considerar como una variable cuantitativa del tipo continuo, que por lo general dicen que es discreto. Sí, hay que todavía tener una controversia. A ver, vamos a ver el último diapositiva. Hola. Bien, terminó su compañero Torres, ¿no? Vamos a ver. Vaca Pérez. A ver, el siguiente, joven. Ok, con el fin de conocer la forma de viajar de una población, han preparado una encuesta. Algunas de las preguntas trataron sobre el número de viajes, dinero, empleado, número de equipaje, zonas geográficas, medios de transportes, naturaleza del viaje, tres van negocios, turismo, salud, etc. Y número de personas. Preferencia del modelo de celular. Ya, a ver, tú mismo indícame, Piero, de esas variables, ¿quiénes son numéricas o cuantitativas, ¿no? Cuantitativas podría ser entre medios de transporte. No. A ver, reconoce y sepa diferenciar. Una cosa es cualitativa y otra es cuantitativa. Si tú me dices medio de transporte, esa sería un tipo cualitativo, porque el medio de transporte puede ser fluvial, puede ser terrestre, puede ser aéreo. Estas vienen a ser categorías de esas variables que tú lo estás diciendo. Un ejemplo de cuantitativa podría ser en este caso el número de días que dura un viaje. Puede ser 2, 3, 4 días, un día y medio. Eso, ¿me entiendes, Piero? Claro. Ya, entonces, a ver, nuevamente dime, Piero. Número de equipajes. Ya, eso, número de equipajes. Puedes llevar 3 o 4. Si estamos hablando de 2, 3, 4 o ningún equipaje, entonces, aparte de ser cuantitativa, sería discreta. ¿Correcto? Sí. Listo. A ver, otro que ves por ahí. Número de personas.
Es un número de personas. Sería una cuantitativa, pero ¿sería continuo o sería discreto? Discreto. Eso, correcto. ¿Hay otro más? Mm, dinero, Ahí te lo marqué ya. sí, dinero empleado. Vi. Ya. Ahora, dinero empleado. ¿Discreto o continuo? Ahí creo que sería continuo. Eso, continuo. ¿Sí? Continuo. Listo. ¿Hay algo más? Creo que ya no. ¿Sí? No, ya no. Listo. Gracias, Piero. A ver, vamos con Piero. Vamos a anotarte antes. Bueno, vamos a empezar a llamar a, Espinosa Vélez. Espinosa Vélez. Hola, ¿cómo estás? A ver, de ese grupo de variables que ha leído Piero, ¿cuáles son variables cualitativas que tú ves allí? ¿Ya? Zonas geográficas. Ya, ok. Bien, jóvenes. Entonces, dense cuenta que reconocer un parámetro, un estadístico y a la vez eh, ver qué tipo de variables tenemos no es nada complicado, ¿sí? Entonces, más adelante, en cualquier momento, puede ser en la tercera o cuarta semana, los que estén presentes en aula, se les voy a mandar un formulario y ustedes van a llenar también, van a empezar a marcar, o sea, una práctica dirigida donde vean este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces tienen que estar pendientes, jóvenes, y solamente yo considero las notas a los que están dentro del aula virtual. Y los que están fuera, ellos también, yo sé que van a enviarme, pero no los califico ellos. Entonces tienen que estar presentes, jóvenes, ¿sí? A ver, vamos con la última diapositiva, jóvenes. Bueno, a ver, tómense su tiempo, ¿no? O de una vez corramos, chicos, ¿sí? Vamos a empezar. A ver, ¿con quién falta acá? Bueno, ya participó. El último jovencito que participó, me dice su apellido. El último que participó. Ah, Espinosa. Ok, listo. A ver, Guamán León. Diga, profe, ¿lo leo? Ajá, Lo bueno, vamos a ver. maratón, los números la camiseta de los corredores de maratones serían cuantitativas. Ya, a ver, el primero. Ya, Maratón. Los números en las camisetas de los corredores de maratones, para mí sería cuantitativa. Cuantitativa. Listo. Ahora, ¿pero qué dice ahí? ¿Es nominal, ordinal, de intervalo o de razón? Ojo que este es otro tipo de... Estas son escalas de mediciones, ¿no? Entiéndanse que nominal no presenta ningún atributo. Ordinal no presenta orden. Intervalo, aparte de orden, tiene distancia. ¿Nos recuerda? A ver, vamos a ver eso, porque si voy a hacerlo así, no lo van a entender. Este es el otro cuadro, pues chicos. Acá. Acá estamos. Nominal, ordinal, dentro de las cualitativas, e intervalo y de razón. Estas son las escalas de medición de estas variables. Sacamos el valor final de estas variables. El nominal no presenta ninguno de estos atributos. Orden, distancia, origen. No, ordinal presenta orden. E intervalo, ¿sí? Presenta orden y distancia. Y razón, orden, distancia y origen.
valores finales entre sus categorías. ¿Correcto? Entonces tienen que tener presente esto. Pero vamos a regresar. Tamaño de familia. Perdón, esto no. Esto es de repetir. Maratón, chicos. Sería proceso ordinal. Ordinal. ¿Qué dicen los demás? De razón, profesor. De razón. Ojo que de razón tiene los 3 atributos. Orden. ¿Sí? ¿Cuál otro más? Distancia. Origen. Origen. Profesor, yo de intervalo. De intervalo. ¿Correcto? Ojo, este sería una... Si dicen números, ya estamos dentro de las cuantitativas. En este caso, sería de intervalo. ¿Correcto? Solamente presenta orden y distancia. Segundo, producto de consumo. Dice las calificaciones. Antes me voy a olvidar de su compañero. Guamán León, ¿no? Listo. Ahí vamos a hacer una vez jóvenes conmigo. 2. Producto de consumo. Las calificaciones que da la revista, bueno, es una revista, Report Consumer, de la mejor compra, recomendado, no recomendado. O sea, tiene 3 categorías. La mejor, recomendado, no recomendado. Entonces acá estamos ante una variable cualitativa. Entonces vamos a ver si es ordinal o dominal. Si es una calificación, ¿no? De una, que da una revista, es una ordinal. Sí. Listo. NSS, esto viene a ser los números de seguridad social, o sea, es los números de que, el número de seguro, ¿a esto se refiere? Tercero, los números de seguridad social. ¿Qué dicen, chicos? Esperen un momentito, jóvenes, tengo una llamada. Sí, ahí vayan pensando los 4 últimos, ¿sí? A ver, chicos, a ver, ¿qué es NSS? Jóvenes. En escala de razón. Ya, a ver, otro. Podría ser un nominal, profesor. Acá estamos hablando de los números de seguridad social. O sea, cada paciente o cada persona tiene un seguro y ese seguro normalmente, o la identificación de una persona en un establecimiento de salud,
tiene una correlación de número, ¿correcto? Entonces, habría que pensar acá, uno que al ser numérico, o sea, escúcheme esta partecita. ¿Cómo les explico esto? Hay variables, las variables ordinales, ¿correcto? Estas pueden ser numéricos o no numéricos, ¿sí? Eso entiendo. Hablo de las ordinales. Pueden ser numéricos o no numéricos, pero esta variable, números de seguridad social, pues son números en el AP, entonces sería una variable cuantitativa. Pero entre estos números jóvenes sería una variable del tipo intervalo. Y explico por qué. Voy a regresar acá. Ahí, ¿dónde está? Más antes. A ver. Sí, porque esta categoría o esta escala, si vamos a decirlo, intervalo, presenta orden y distancia. Y orden, ¿por qué? Porque en este caso, según la cantidad de pacientes que se van integrando a un seguro, esto lleva un orden correlativo, ¿correcto? Por eso yo puedo asegurar que ese ya le puedo tener un orden. Distancia. En este caso, esa distancia o esa correlación de números tiene un cero referencial, ¿no? Porque acá dice los valores tienen características de los valores ordinales, o sea, estas variables de tipo intervalo, de la escala de intervalo, presentan una característica de estos valores. En este caso, ¿cuál es? El orden, ¿ya? Y el intervalo entre sus valores se expresa en términos de una unidad de medición fija, ¿no? Ahora, esa medición fija, pues, es la cantidad de personas, ¿no? Entonces, en este caso, esa variable, no, más que, porque acá indica, ojo, lean bien, ¿dónde está? Dice, ¿cuál es el más apropiado? ¿No? Algunos podrían profesor, ese ordinal, pero el más apropiado puede ser intervalo. Sí, acá podría ser ordinal o intervalo, pero el más apropiado es el intervalo. Sí, muy aparte que me digan, profesor, pero si es números, sí. Pero ojo que las de tipo ordinal pueden ser numéricos o categóricos, o no numéricos, entiéndase eso. 4. Encuestas de bebidas. El número de respuestas, sí, recibidas cuando se les preguntó a 500 estudiantes si alguna vez se habían embriagado en la universidad. A ver, chicos, a ver qué dicen ustedes. En una encuesta de bebidas, dice, el número de respuestas sí recibidas cuando se les preguntó a 500 estudiantes si alguna vez se habían embriagado en la universidad. Ojo, acá la respuesta es sí. Sí. ¿No? ¿A cuántos estudiantes? A 500. Es nominal. Sí, porque esa es 500. O sea, en este caso es una variable de tipo dicotómico porque tiene, supongo, dos respuestas. O es sí o es no. Entre estas categorías no hay un orden. De esas 500 personas, 400 pudieron decir sí y 100 pudieron decir no. Ya entiendas esto. Mujeres ejecutivas. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones. A la de salarios. Ordinal. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De razón? A ver, ya, otra. Dice los salarios de mujeres que son directoras. A ver, pero este salario, jóvenes, una mujer puede ganar X, correcto, vamos a decirlo así en términos generales, y otra directora puede ganar 2X. Entonces, acá hay origen, acá hay orden y acá hay distancia, porque puedo decir que una de las mujeres ejecutivas
¿no? Gana el doble con respecto a otra, ¿no? Entonces, en este caso, estamos ante una variable de escala de razón. Temperaturas Cuantitativa, dice, intervalo. de intervalo, ¿sí? Acá, chicos, ojo que tengan mucho cuidado de que van a decir que lo que es temperaturas viene a ser del tipo o de la escala del tipo de razón, no, es de intervalo. Porque, en ejemplo, se había dicho, si el día de ayer hubiera hecho 20 grados, vamos a decir, de calor, y el día de hoy estamos haciendo 40 grados, eso no quiere decir que lo que hizo el día de ayer, 20 grados centígrados, al decir 40 vamos a sentir algo de calor. No, entiéndase que la temperatura simplemente es el cero que el 0 grados centígrados es un valor referencial, no es absoluto. No, es un valor referencial, entiendas eso. Por eso que las temperaturas no puede ser una medición de razón, sino este intervalo. No puedo decir, pues, que hoy día hace el doble de calor del día de ayer, que es 20 grados, no. Imagínense si fuera el doble. Bien, chicos, entonces, esto viene a ser los ejercicios que faltaba desarrollar en la anterior clase, o que está programado por una semana. Y les había comentado que esto lo puedo hacer en 2 o 3 horas, pero estoy yendo despacio para que vean ustedes la diferencia y comprendan que, que este tema no es nada complicado, ¿sí? No es nada complicado. Díganme, chicos, si tienen las diapositivas. ¿Lo he subido al sistema o no? No, profe, no está. ¿No está? Chicos, no me digan si no está. Ni nada, profe. A ver, No a está, ver. profesor. Ya. No, profesor, no está. Ya un pocacho para el profesor. Espérense. A ver, ustedes son de... Agro. Ah, vamos a ver. Es el forestal. Sí, no está, chicos, ya. Ahorita mismo lo subo, ¿sí? Esperen un momento. Ustedes son del grupo Ingeniería Forestal de la UNSAF. No, ustedes son UNAMAD. Agro, profesor. Sí, agro de UNAMAD. Estoy nomeada a la UNSAF. A ver. Estadística. Semana 1. Ya bueno. Les estoy enviando ahorita. Revísenlo. El archivo es con semana 1. Vamos a ponerle mejor el nombre variable estadística, ¿sí? Porque no puedo poner semana 1, semana 2, porque esto va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Podemos retrasarnos. Variable estadística. Listo. Un momento. Sí, como variable estadística vamos a poner. A ver, chicos, revísenlo. Sí, ya está, profesor. Ya, listo. Ahora vamos a continuar. Yo ya terminé el desarrollo del curso, de la primera semana. Pero, profe, ¿nos vamos? No que nos vamos. Vamos al siguiente tema. Pero antes, chicos, déjenme generar la diapositiva. Un momento, espérenme, no se vayan, ¿sí? Pueden tomar ustedes su café o su desayuno, su chapo. Aprovechen unos 5 minutos, ¿sí? Aprovechen. Pero vuelven de 5 minutos, joven, no se queden dormidos.
Bien, jóvenes. A ver, quiero que me confirmen si están viendo la diapositiva. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, a ver. Sí, Michel, te escuchamos, estás levantando la mano. Profesor, disculpe la molestia, quisiera pedir un permiso, por favor. El día 21 me detectaron intoxicación y me toca mi vacuna, profesor. ¿Ya? Te quisiera pedir permiso para irme a inyección. Ya, ve nomás entonces, ¿sí? Te voy a poner... Le voy a enviar como las pruebas de mi receta para que así usted... Ya, no te preocupes, ¿ya? Listo, Michel, ok. Al grupo le voy a subir, ¿sí, profesor? Sí, o si no, a mi WhatsApp personal, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Okay. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente diapositiva. Y según el sílabus, pues se van a hacer la organización y presentación de datos. Que esta organización y presentación de datos es muy importante, jóvenes, porque cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, no sé si algunos de ustedes ya estará llevando esos cursos, van a hacer su encuesta, van a vaciar sus datos. A ver, Katsumi, ¿podrías apagar tu micro? Y ahí ustedes van a empezar a resumir sus datos, porque así una tabla en Excel con tantos datos no se entiende. Entonces lo que se tiene que hacer es resumir, organizar y presentar. Entonces esta parte es bien importante, pero que normalmente ustedes no lo van a realizar, ¿no? A veces ustedes, ¿qué hacen? Buscan un estadístico que se los resuma todo. Pero para que no te engañen, por lo menos tienes que tener una idea, ¿no? Entonces, de un conjunto de datos que normalmente se hace de una muestra, vamos a empezar a organizar y presentar datos. No simplemente es organizar, esta organización se va a hacer en tablas, y esas tablas les llaman tablas de frecuencia, que en algunos textos van a ver como distribución de frecuencias. Y la presentación de datos, se dan esas tablas y gráficamente, no simplemente es hacerlo en tablas, graficar, y no, hay que interpretar, chicos. ¿Sí? Hay que interpretar. A ver, vamos a ver. Eso no salió el contenido. Bueno, por algo no debe salir. Pues el contenido, chicos, va a ser las tablas de frecuencias, las frecuencias simples, las acumuladas y los gráficos. ¿Sí? Acá estamos hablando de 50 diapositivas, no sé si... Más que todo es cuadro y fórmulas, ¿sí? Y no es nada complicado esta parte, jóvenes, ¿ya? No vayan a pensar que ustedes, porque 50 diapositivas, pero eso nos hace marear. No, y en realidad es bastante sencillo la aplicación. No es nada difícil. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia? Simplemente es una lista de valores de los datos, ya sea, chicos, de manera individual, o vamos a hacerlo por grupos, ¿ya? Por grupos en este caso, de intervalos, ¿sí? Entonces, pero estas no van a ir solas, pues, ¿no? Van a ir juntos con sus frecuencias, o las veces que aparece un cierto valor, o también lo llaman conteo. Correspondiente. Es una técnica básica para el resumen y organización de la información a partir de una muestra. Ojo que también podemos hacer un resumen de una población en total, pero por lo general se hace a partir de una muestra. Se puede hacer de la población, pero sería muy engorroso, ¿ya? Entonces entiéndase que es una lista de valores de los datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, juntos con sus frecuencias o conteos. Por esto, entiendas eso. A ver, me voy a adelantar.
si quiero hacer de manera individual una organización de datos, pues podemos pensar en una variable, supongamos el número de hijos. En una ciudad, el número de hijos por familia. Entonces, hay familias que puede ser que no tengan ningún hijo, que recién se han unido y tengan uno. O no tengan ninguno, puede ser que tenga un hijo, 2 o 3 o 4 o 5 hijos, ¿no? Entonces, yo podría pensar que en una ciudad podría encontrar hasta 9 hijos por familia. Por esto, podría pensar 9 hijos por familia. Entonces, yo podría organizar todo este conjunto de datos, ya sea de manera individual, o sea, podría ser familias que tengan 0 hijos, 1, 2, 3, hasta el 9. O podría organizar también, chicos, estos conjuntos de datos por intervalos o por grupos. Podría ser familias que tengan hijos de 0 a 3. Otro puede ser de 4 a 6. Familias que tengan hijos de 5 a 7 y último de 8 a 9. Entonces lo puedes hacer de manera individual o de manera grupal, ¿sí? Esos grupos o llamados clases o intervalos. O también lo llaman grupos. La estructura básica de la distribución de frecuencias o de las tablas de frecuencias es esta, chicos, ¿no? Como ven ustedes, 4 columnas en este caso, la cantidad de filas va a ir variando, agregándose de acuerdo a los valores que tiene una categoría, ¿sí? Pero en realidad son 4 columnas. En la primera columna está acá la variable o categoría. La segunda es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. En esta primera columna, jóvenes, van los valores o las categorías, ¿no? De esas variables. Si regresamos al ejemplo del número de hijos por familia, acá tendrían que ir esos valores: 0, 1, 2, de acuerdo, hemos dicho hasta 9 hijos por familia. O sea, acá había la numeración del 0 hasta el 9. O podrías agrupar por intervalos, ya de 0 a 3, habría una, otra sería de 4 a 6 y de 7 a 9, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, recuérdense que en esta primera columna van las variables, las categorías o variables, ¿sí? Y dentro de esto van sus valores o los intervalos. A ver, en la siguiente columna van a ir las frecuencias absolutas. Y esas frecuencias absolutas lo vamos a representar con F sub i. La frecuencia relativa con H sub i. Ojo que más adelante lo voy a desarrollar o en la siguiente diapositiva. Y la porcentual, que ahí nos salió, es P sub i, ¿sí? En la última va el total, ¿correcto? El total. Eso quiere decir que a esta altura, si yo sumo todas estas frecuencias absolutas, me va a dar n, y n para mí me representa el tamaño de la muestra. Entiéndase como frecuencia absoluta como el número de veces que aparece un cierto valor o una cierta categoría, ¿no? A ver, si en una población, en una determinada comunidad, vamos a decir, se ha hecho la encuesta a 150 familias. Y esas 50 familias se ha visto que tienen hijos entre 0 y 9, entre 0 y 9 hijos por familia. Entonces, si empezamos a contar, ¿no?, esas frecuencias, si sumamos, me va a salir el total, que son las 150 familias. Entiendas esto. Y la suma de las frecuencias relativas me debe dar 1. Y las porcentuales, el 100. El 100%. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, esta es la estructura básica, ¿sí?, de una distribución o las tablas de frecuencias para ciertos datos. ¿Sí? Esto, chicos, más adelante lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, acá. Sí, acá. Entonces, vamos a empezar a ver
estas tablas de frecuencias para variables del tipo cualitativo, ¿sí? Primero por ahí. Entonces, si tenemos en elementos, en individuos, en empresas o en especies de una muestra, en categorías diferentes, esas categorías las voy a llamar C sub 1, C sub 2 hasta C sub K de una variable cualitativa X. Hemos dicho que las variables estadísticas las representamos con las letras X, Y, Z. ¿Sí? Entonces acá estas son categorías de una variable cualitativa al cual le denominamos X. Entonces, para resumir esa información, vamos a definir algunos conceptos. La frecuencia absoluta, que lo hemos dicho, que lo vamos a representar por S sub I. Y la frecuencia absoluta F sub I de una categoría, jóvenes, simplemente es el número de veces que aparece esa categoría en la muestra. ¿Sí? Esa frecuencia absoluta, ¿sí? Al cual denotamos como F sub I de una categoría, es el número de veces que aparece esta categoría en la muestra. ¿Sí? Y dense cuenta acá que este sumatorio de todas las frecuencias me debe dar ¿quién? N. ¿Sí? El tamaño de la muestra. Esta sumatoria va desde igual a 1 hasta acá. Representa, que generalmente lo ven en los libros así, ¿no? F sub 1, 2, 3, 4 hasta F sub N. Eso no me dan N. Pero si queremos abreviar, podemos hacer de esta manera con este símbolo de sumatoria, que es el símbolo sigma, de F sub I, desde igual a 1 hasta acá. Y la frecuencia relativa, al cual denotamos como H sub I, cambio de color, sí, H sub I me representará para mí la frecuencia relativa de una categoría, simplemente va a ser el cociente entre ¿quién? Entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. O sea, si calculo la frecuencia relativa de una categoría, es el cociente entre ¿quién? Entre la frecuencia absoluta correspondiente de esa categoría entre el tamaño de la muestra. Y por propiedad se debe cumplir que la sumatoria de todas las frecuencias relativas me debe dar ¿quién? La unidad. Recuérdense en la tabla. Y la porcentual, jóvenes, es simplemente multiplicar por el 100% a la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, así de esta manera, pues hemos definido estas frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Dense cuenta que la notación, jóvenes, de la frecuencia absoluta es F sub I, la frecuencia relativa es H sub I minúscula y porcentual también P sub I minúscula. Que más adelante, cuando hagamos el acumulado, ¿no? vamos a acumular estas simples. O sea, acá estoy hablando de frecuencias simples. Vamos a acumular las simples, ¿no? ¿Y a cuál vamos a denotar? F mayúscula, si hablamos de acumular. Y en el acumulado de las relativas llamaremos como H sub I mayúscula. En las porcentuales igual, si hablamos de acumulado, lo cambiaremos la minúscula por mayúscula, por sus notaciones. Entonces, hasta este punto estoy definiendo estos conceptos de frecuencias simples, absoluta, relativa y porcentual. Y esto, para que se entienda mejor, lo vamos a ver en esta tabla, en este ejemplo. Acá tienes una distribución o una tabla de frecuencias para una variable del tipo cualitativo. Y acá tienes el enunciado. Dice, al realizar una encuesta de opinión a 120 electores acerca a la intención de voto a cierto candidato presidencial de una determinada ciudad. El conjunto de los datos fueron, bueno, este es el conjunto de datos, ¿no? No he puesto los 120, no es necesario, solamente es poner algunos para darnos cuenta de lo que estamos haciendo en esta tabla de frecuencias. Dense cuenta acá que las categorías vendrían a ser acá los candidatos. Candidato A, candidato B, el candidato C y el candidato K.
sin hacer ilusiones, jóvenes, ¿no? Acá están los candidatos. En la primera columna van las variables o categorías. En este caso, estos vendrían a ser, en la primera columna tendrían que ir estos candidatos A, B, C y K, ¿no? Y en las siguientes van a ir pues la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora, la frecuencia absoluta para este candidato A, en este caso, ¿cuánto resultó? 25. Y profesor, ¿y cómo salió sobre 25? Es que simplemente de todo este conjunto de datos, que son 120, hay que empezar a contar cuántos han votado para este candidato. Entonces, ¿cuántos han contado? 25. ¿Correcto? Y a esto lo estoy llamando F sub 1. Eso, F sub 1 que representa la frecuencia para este candidato A. Y F sub 2 me va a representar a mí la frecuencia o el conteo o el número de electores que han votado para el candidato B. De todos estos 120, ha habido 64 que han votado o tienen la intención de voto para este candidato. Y igual para el candidato C tiene su frecuencia absoluta, que son 13, y para este candidato K, 18. ¿Correcto? Entonces, la suma, jóvenes, me debe dar ¿cuánto? Me debe dar el total de los 120 electores. ¿Ya? Entonces, entiéndase que este 25 viene a ser de todas estas 120 electores, 25 han votado por el candidato, o tienen la intención de votar por el candidato. Y 18 también, ¿no? 18 electores tienen la intención de votos hasta cierto candidato acá. Entonces la suma, vuelvo a repetir, nos dará el total, o sea, el tamaño de la muestra, que son los 120 electores. ¿Cómo calculo esta frecuencia? H sub i. Entiéndese que H sub i, que es la frecuencia relativa, el H sub i, habíamos indicado que es un cociente entre aquí, entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Entonces, para el primero, o sea, para el primer candidato, para el candidato A, su frecuencia relativa H sub 1, pues será su frecuencia absoluta dividido entre N, el tamaño, el total de electores. Su frecuencia, ¿cuánto es? 25, su frecuencia absoluta, entre 120. Y chicos, ese valor, ¿cuánto nos sale? Si dividimos, ahí está en la tabla, 0.208. Igual para el segundo candidato, ¿cuál es su frecuencia relativa? Igual, va a ser igual, su frecuencia absoluta correspondiente sobre el total de los electores. En este caso será 64 entre 120. ¿Alguna duda, chicos? Acá no hay nada difícil, ¿sí? Nada más. Y así, chicos, hasta el último. En este caso, para el último, que es la frecuencia relativa para este candidato K, hasta el cual H sub 4, igual, ¿no? F, su frecuencia absoluta, F sub 4, sobre N, que es 120 electores. ¿Listo? ¿Cuánto resulta? 0.15. Listo. Y la sumatoria, recuerden, la sumatoria de todas estas frecuencias relativas, H sub I, lo llamaré, desde I igual a 1, ¿hasta cuánto? Hasta 4, porque son 4 categorías. ¿Cuánto me debe dar? La unidad. Ya, y se ven ustedes, chicos, les da 1. Bien. Ojo que a veces cuando ustedes empiezan a redondear, la suma no va a ser exactamente 1, ¿no? Y no se preocupen, va a ser próximo, 0.998, por ahí. Ese es por efecto redondeo. Y la porcentual es simplemente multiplicar por el 100%, ¿no? Cada una de estas frecuencias relativas, nada más. Igual, y la suma me debe dar el 100%. Pero ojo que
no basta con hacer la tabla de frecuencias y acabó todo, hay que interpretar, ¿no? Pero no vamos a interpretar todos esos, ¿no? No, algunos. Y yo recomiendo que interpreten los datos máximos, un valor máximo, un valor mínimo. Si hablo entre la frecuencia absoluta, podría yo interpretar este valor, porque es el máximo para el candidato B y el menor para el candidato C, ¿no? Podría yo aplicar esa técnica. Entonces, en este caso, la interpretación le estoy dando para la frecuencia absoluta del primer candidato. Esto. Acá. ¿Sí? Entonces, este 25 para mí, ¿qué me representa? 20 electores tendrían la intención de voto por el candidato A, ¿no? 25 electores votarían por el candidato A. Y si hablo de la frecuencia relativa, acá lo hice de H sub 3, ¿sí? Para esto, estoy interpretando este resultado, pero este H sub 3, para que ustedes puedan interpretar frecuencia relativa para el candidato C, tú recuerdas que es la frecuencia absoluta sobre M. Entonces, podrías interpretar como 13 de 120 electores votarían por qué candidato, por el candidato C. Y P sub 4 estoy interpretando ¿no? Este será en porcentajes, el 15% de los electores votarían por el candidato K. Listo. Entonces, dense en cuenta que no termina las tablas de frecuencias en realizar este cuadro, este esquema básico, y ya no, sino hay que interpretar estos resultados. Y aparte también vamos a hacer los gráficos la siguiente semana. ¿Alguna duda o consulta, chicos, que tengan? Chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿Se fueron? Entonces, profesor. Todo claro, profesor. ¿Todo bien? Ya, ojo, en las evaluaciones igual. Cuando ustedes hagan la distribución de frecuencias, no es, al margen de que no les diga a ustedes que no interpreten, se tiene que ver la interpretación. Sí, no de todos, sino de algunos. O quizás yo les pida interpreten el H sub 1, el F sub 2 o el P sub 4. Eso ya lo veré. Pero por lo general, si viene una pregunta de este tipo, ustedes tienen que interpretar. Y no se preocupen que más adelante lo vamos a hacer en Excel, pero también lo vamos a hacer a mano, porque muchos de ustedes no cuentan con una PC. A ver, vamos a pasar al siguiente. Bueno, dense cuenta que hemos hecho la organización de datos para una variable del tipo cualitativo. Pero es análogo, chicos, cuando tenemos una variable del tipo discreto. Acá voy. Si este tipo es discreto, ojo. Y el ejemplo que estoy dando acá, para que sea análogo a lo que hemos hecho anteriormente, es el número de hijos por familia que se ha hecho en una encuesta en una determinada ciudad, pero a 150 familias. Entonces, en esa encuesta se ha visto de que hay familias que tienen 0 hijos, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, como máximo se ha visto que en esa encuesta hay familias que tienen 5 y como mínimo hay familias que no tienen ningún hijo todavía. Entonces, esta rendición de datos para este tipo de variable discreta es análogo a la variable cualitativa, ¿no? Recuerden que el esquema general opone las variables o los valores de las categorías, ¿no? Entonces, los valores de las categorías, pero sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Igual, la frecuencia absoluta, relativa, porcentual, ¿no? Entonces, este 16, ¿no? Este valor de 16, para mí significa que 16 familias dicen tener ningún hijo, ¿no? Igual acá, 32 familias dicen tener solo un hijo, ¿no?
igual, hasta el último, hay dos familias que dicen tener 5 hijos. ¿Pero de cuántos? De 150, tienen que recordar. Entonces, el sumatorio de todas estas frecuencias, F1, F2 hasta F6, me da 150. Esto, el total, en este caso, de familias, ¿no? Igual, ¿cómo calculas la frecuencia relativa? Recordar que simplemente es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de familias en este caso. Este es n, ¿sí? Este es n. El total de familias. Entonces, igual a porcentual, no, perdón, calculamos la frecuencia relativa y al final el sumatorio, ¿cuánto me debe dar? La unidad. Y el porcentual es simplemente multiplicar por el 100%. Y por ahí pueden hacer la pregunta, ese cociente no siempre va a ser exacto. ¿Ya? Y al no ser exacto, chicos, yo recomiendo que trabajen con 3 decimales. Para que al multiplicar por 100 tengamos el porcentaje de esta manera. 10.6, 37.3, 24.3, 5.3. ¿Sí? Con 3 decimales. Bueno, si deseas ponerle más decimales, bueno, ya eso ven ustedes. Pero yo recomiendo que trabajen con 3 decimales. Entonces, y luego de haber hecho esta tabla de frecuencias, o la distribución de esta tabla de frecuencias, pues podemos interpretar. Vamos a ver acá. Este F sub 2, lo marcaré. No, F sub 2. Vamos a hablando acá, la frecuencia absoluta para la segunda categoría, o sea, para aquellos que tienen un hijo. Sería 32 familias, dicen tener ¿cuántos hijos? Un hijo por familia, ¿no? Miren, qué fácil de interpretar. Ahora, el siguiente es H sub 3. Acá me parece que hay un horror. A ver, porque H sub 3, a ver, ¿quién me dice dónde está el horror? Acá está el horror, H sub 3. O sea, la frecuencia relativa para la tercera categoría. Y me dice la tercera, 1, 2, 3. Acá estoy. O sea, estoy interpretando este valor, ¿no? Y este 0.373, ojo, H sub 3, ¿de dónde proviene? De el cociente entre quién? Entre 56. ¿Sobre cuántos jóvenes? Sobre 150. Entonces, acá está mal, ¿cierto? Acá, ¿cuánto debe ser acá? Ahí, chicos, debe ser 56. Ahí, corrijan ustedes, chicos, ¿ya? 56 de 150 familias tienen ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿Esto? Este 0.373. Lo quiere decir, 56 de 150 dicen tener ¿cuántos hijos? 2 hijos. El P sub 4, o sea, acá estamos, 1, 2, 3, 4, me refiero acá. Este es el P sub 4. La porcentual, 24, que si el 24% tienen 3 hijos por familia. Resto de un total de ¿cuánto? De 150. Entonces, dense cuenta que la interpretación no es nada complicada. No es nada. Claro, ustedes ya, si quieren adornar algo más en la interpretación, lo pueden hacer. Este es el de G sub 3. No olvidarse. 1, 2, 3. Este para nosotros es el H sub 3. Este es, perdón, según lo que hemos escrito en la interpretación, tendría que ser F sub 2. Este es para nosotros H sub 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 categorías, números. Entonces, vuelvo a repetir, no es nada complicado. Entonces, dense cuenta que tanto para las discretas y para las cualitativas, ojo que
son análogos, son similares. Pero ahora vamos a ver para las cuantitativas, ¿no? O para las continuas. En este caso, a veces necesitamos trabajar con datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer es definimos entonces como cada clase o cada uno de los intervalos en que se agrupan los datos, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar todo ese conjunto de datos en intervalos o clases, ¿correcto? Y las frecuencias harán referencia al número de datos que hay en cada intervalo. Pero para ello, jóvenes, necesitamos conocer algunas relaciones. Uno es la fórmula de Sturges. Ojo, la fórmula de Sturges. Chicos, de la fórmula de Sturges me va a permitir ver o saber o conocer el número de intervalos o clases para estas variables continuas. Y esto que es igual al cual lo tenemos K, para mí me representa el número de intervalos, es 1 más 3.322 logaritmo de n en base 10. Ojo que este n, es el tamaño de la muestra, debe superar los 10 datos. O sea, que sea mayor o igual a 10. Entonces, esta expresión, jóvenes, que es la fórmula de Sturges, me permite saber el número de intervalos o clases, ¿correcto? Y que por lo general, en su gran mayoría, o casi en todos, este valor de K, al ser efectuado por este logaritmo, multiplicar por 3.322 más 1, me va a salir un número decimal, no me va a salir entero, ¿ya? Pero ojo que el número de intervalos se debe considerar como entero. Entonces, si no es entero, jóvenes, sí o sí, debemos redondear al entero inmediato mayor. Entonces, eso, que si por ahí un ejemplo, si el valor de K, o sea, el número de intervalos, resultase, vamos a poner por ahí, 6.2, ¿correcto? Haciendo toda esta operación, conociendo el total de datos, entonces, el valor de K me sale 6.2. Entonces, acá, chicos, este valor de K tengo que aproximar al entero inmediato mayor. ¿Cuánto, chicos, sería el entero inmediato mayor de este 6.2? 7. No. Entero inmediato mayor. 6. Ojo, ojo. Si K resulta 6.5, ¿quién es el entero inmediato mayor? 7. Si K resulta 6.9, el entero inmediato mayor sigue siendo aquí 7. ¿Correcto? No es que, profesor, por acá 6.2, pero si el segundo decimal es menor que 5, tiene que ser 6. No, estoy diciendo redondear al entero inmediato mayor. Eso entiende, ¿sí? Claro que algunos autores, ¿no? Y yo también digo, si cae 7, tú podrías considerar 6, 7 y 8. ¿Correcto? Podrías considerar, ¿no? Pero puede ser que ocurra que cuando tú definas 6 intervalos o 6 clases, te va a faltar ubicar uno de esos, algunos valores que normalmente resulten en el último intervalo, ¿no? Entonces más adelante lo vamos a ver. Pero recomiendan que el número de intervalos K sea impar. Y eso lo iré adelante explicando, ¿sí? Recomiendan que sean impar. Como general, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Es que cuando hagamos la distribución, jóvenes, cuando es un número de impar de los intervalos y cuando se haga la gráfica, se va a notar una gráfica de tipo monomodal, que quiere decir que las frecuencias van aumentando hasta cierto punto y de ahí disminuyen. Y eso se nota más cuando los números de intervalos sean impar, ¿sí? Por eso dicen algunos autores que recomiendan que K sea impar. ¿Hay algún problema con esto del redondeo al inmediato mayor? ¿Hay, chicos? Sí, K. Vamos a ver, ¿ya?
Si acá resultase 11.6. Entonces, esto para nosotros, ¿cuánto va a ser? 12. 12. O sea, chicos, tienen que redondear al entero inmediato mayor. ¿Sí? Entiendan eso. ¿Cuál será el entero inmediato mayor? 5. 6. 6. No, chicos, entero inmediato mayor. 5. 6. 5. 6. ¿Dónde está un palo? Estoy hablando entero inmediato mayor. ¿Correcto? Entiéndase bien. No es que profesor acá, es que acá, profe, es que el primer decimal es menor que 5. Entonces redondeamos a 5. No, estoy diciendo redondear al entero inmediato mayor. El entero inmediato mayor a 5.1, ¿quién es? 6. Hay otro que es el entero inmediato menor, ahí sí sería 5. ¿Me dejan entender? ¿Ya? Sí, profesor. No confundan, chicos. ¿Ya? Acá está bien claro, entero inmediato mayor. Entonces tengan presentes. Pero bueno, si salió 6 y la recomendación dije, ¿no? En unos autores que debe ser impar. No le vas a decir 7, tú trabajas con 6, ¿no? Con 6 intervalos. Y por ahí puedes probar, ¿no? Si fuera 6, puedes probar con 5, o puedes probar con 4, con 7. ¿Sí? Esto depende del investigador, jóvenes. Si resultó 6, ¿no? Y haces tu distribución, y no estás a gusto con la gráfica que obtienes, pues trabajas con 5, o trabajas con 7. Lo que se quiere es que tú tengas una distribución monomodal, o sea, una gráfica de este tipo. Voy a hacerlo así. Este es un histograma. Ahora estos van a ir juntos, ¿no? Las frecuencias van incrementando hasta cierto punto y de ahí empiezan a disminuir, ¿no? Se recomienda que tenga este tipo de gráfico. Si ustedes se han dado cuenta, en los gráficos de estadística aparece esta curva. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Con las gráficas estadísticas. Esto veo en la cara. Por eso recomiendo. A este tipo de gráfico, esto, que más adelante vamos a hacer distribuciones de variable de tipo continuo, es la distribución normal, o la distribución de la campana de Gauss. Tiene una moda, ¿no? No, eso chico más adelante. Pero en todos los libros, los datos que les da, si hacen, lo desarrollan, va a tener esta distribución. ¿Por qué? Porque esos datos, chicos, son simulados. O sea, simulados para que tú te des cuenta cómo debería tener una distribución de frecuencias, o tabla de frecuencias. Pero por lo general, cuando ustedes hagan su trabajo de investigación, no se van a encontrar ante esta situación. Van a encontrar otro tipo de gráfico. Podría ser pues así. Podría ser bimodal, ¿no? Podría ser así. Tus datos se pueden acomodar de esta manera. O si te buscas en el plano cartesiano, tus gráficos pueden ser medias raras, así, ¿no? Podría ser inclusive así, ¿no? O podría ser así, o podría ser bimodal, ¿no? Ese comportamiento de tus datos podría tener así. Pero en la mayoría de los libros de estadística, los datos que les entregan son datos simulados, ¿ya? O sea, como para que tú desarrolles y tengas esta distribución. Entonces no se asusten cuando el profe no me sale, ¿no? Yo les voy a dar unos datos y se van a dar cuenta que no va a salir, ¿no? Y si le cambio, le hago la simulación, les va a resultar ese tipo de gráfico. Entonces, Sturges nos va a determinar el número de intervalos. Acuérdense la relación. Algunas recomendaciones que podríamos dar es dos. El número de intervalos, jóvenes. No debe pasar más de 20, ni debe ser menor que 5. ¿Sí?
debe estar entre 5 y 20. Porque ¿qué pasaría si había muchas clases? Entonces, si habría muchas clases jóvenes, supongamos 25 intervalos, la amplitud de cada intervalo, o sea, esa amplitud se entiende como el ancho de cada intervalo, sería muy pequeño, ¿no? Y en cada uno de esos intervalos, algunas quedarían vacías, eso quiere decir que no había ningún dato, y como tal tendría que ir la frecuencia nula, ¿sí? Entonces, muchas clases, no va a haber ese tipo de situación, ¿no? Va a haber poca pérdida de información, amplitud pequeña, algunas clases o intervalos pueden ir vacías, o sea, nulas, ¿sí? Y pocas clases, o sea, que sean menor que 5, ¿no? Igual, en estos, ya también en este caso, la concentración de los datos se van a dar en algunos intervalos, porque hay pocos intervalos y en algunas clases se va a acumular o se va a concentrar los datos. Por eso se recomienda que esté entre 5 y 20. No muchos, ni pocos. La recomendación 2 es de que el número de intervalos elegido debe dar una distribución monomodal, lo que les estaba diciendo, ¿no? Y que por lo general les dicen que sea un número impar, ¿no? Pero si con par sale, puedes probar con impar con el siguiente valor. Bueno, el procedimiento, jóvenes, y con eso terminamos. El primero, ojo que estamos en las continuas, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la tabla de frecuencias, hay que determinar el rango. Y el rango, me voy adelantando, el rango, jóvenes, es una medida de dispersión. Sí, así como la varianza, el rango intercuartílico, son medidas de dispersión. Eso más adelante, chicos. Pero el rango, entiéndese en este punto, que el rango es una diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. O sea, de todo tu conjunto de datos, tú vas a tener un dato mínimo y un dato máximo. La diferencia en eso de máximo y mínimo, ese valor es el rango, R. 2, vamos, el número de intervalos, K. Tiene dos maneras, ¿no? Sturges, que hemos visto ya, o algunos autores utilizan como K es igual a la raíz cuadrada del total, del tamaño de la muestra. Nosotros vamos a enfocar a Sturges, ¿correcto? Pero antes siempre tienes que tener las recomendaciones unidos que hemos visto anteriormente. Recuerda que K debe ser ni muy grande ni muy pequeño, o sea, entre 5 y 20 intervalos. Y por acá les había puesto que el número de intervalos depende de la decisión del investigador, ¿no? A las finales te olvidas de todo esto, ¿no? Y pues, profe, no me gusta, pues yo puedo arbitrariamente elegir el número de intervalos. Pero por regla vamos a utilizar la fórmula de Sturges. Y luego, el paso 3, hay que determinar la amplitud, o sea, la amplitud del intervalo. ¿Y cómo se calcula? Entre un cociente entre el rango y el número de intervalos. ¿Correcto? Ese número, que es A, me representa la amplitud del intervalo. Claro que esto en la práctica lo vamos a hacer todos estos cálculos, chicos. Ojo que al dividir el rango entre K, no siempre va a ser entera, ¿no? Si no es exacta el número de decimales de los datos, entonces el número A, o sea, este intervalo, la amplitud, siempre se aproxima por exceso, jóvenes, de manera que cubra todo el rango de variación de los datos. Esto lo vamos a ver en los ejercicios, quizás así no se puede entender. Si los datos son enteros, o sea, si todo tu conjunto de datos son enteros, tu amplitud también, chicos, tiene que ser entero. Si los datos tienen un decimal, si tu conjunto de datos tiene un decimal, tu amplitud también un decimal. Bueno, y quizás acá me voy a demorar un poco en determinar los extremos de un intervalo. Acá tengo K intervalos. Lo que vamos a es encontrar los extremos de ese intervalo. El extremo superior
inferior y superior. El extremo superior, perdón, el extremo inferior del primer intervalo va a ser el dato mínimo. ¿Correcto? El dato mínimo. Y el extremo superior, simplemente al extremo inferior hay que sumarle la amplitud. ¿Sí? Entonces ahí tendremos el intervalo. Extremo inferior y extremo superior. Para el siguiente intervalo, jóvenes, este extremo superior del primer intervalo va a ser el extremo inferior del segundo intervalo. Sí, quizás no podría ser de otro color. ¿No? Ahí dense cuenta que del segundo intervalo el extremo inferior es el extremo superior del segundo intervalo. ¿Ya? Igual, para el siguiente, si quiero encontrar el extremo superior de del segundo intervalo, le sumo la amplitud. Pues por eso es x mínimo más 2 veces a. Y para el tercer intervalo, jóvenes, recuerden que el extremo inferior del tercer intervalo es el extremo superior del segundo. ¿Cómo encuentro el superior de este intervalo? Hay que sumarle la amplitud, por eso es x mínimo más 3a. Entonces, así, chicos, hasta el final. ¿Sí? Ojo que los intervalos nosotros vamos a considerar de esta manera. Siempre el extremo superior cerrado, ¿no? Y el extremo inferior cerrado y el extremo superior abierto. ¿Sí? Así de esta manera. Abierto, cerrado. Solo el último intervalo será cerrado en el extremo inferior y superior. ¿Sí? Solo en el último. Cuando vamos en Excel, dentro de sus funciones, Excel considera al revés. ¿Y eso porque considera al extremo inferior como abierto y al extremo superior como cerrado? ¿Sí? Y algunos autores también utilizan esta nomenclatura, ¿no? Hacen su organización de datos por intervalos, considerando al extremo inferior como abierto y el extremo superior como cerrado. Pero nosotros vamos a hacer de esta manera. Extremo inferior cerrado y extremo superior abierto, excepto el último, que siempre lo vamos nosotros a cerrar. ¿Qué más? Listo, chicos, terminamos con esto. El último intervalo va cerrado por derecha, debido a que este cociente es exacto. En algunas ocasiones no resulta ser exacta, ¿sí? Por eso que este x mínimo más k por a es el mayor de los datos que tenemos en el conjunto de datos. Y bueno, termino con un ejemplo. Profesor, si en caso no fuera exacta, ¿sería abierto o cerrado? En caso no fuera exacta. No, a ver, siempre en el último intervalo vamos a cerrar. ¿Ya? Entiéndase, jóvenes, esto de que la división es exacta, no siempre va a ocurrir que sea exacta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es procurar de que todo nuestro conjunto de datos estén dentro de los intervalos. ¿Ya? Es por eso que el valor de k hemos dicho que se redondea por exceso, perdón, al orden inmediato superior, ¿no? Entonces hemos dicho, si es 6.2, ¿correcto? Si ustedes, chicos, son caprichosos y dicen 6, que también puede subir que sea 6 intervalos, vamos a poner los 6, es un ejemplo. ¿No? Falta uno más. Estos son los intervalos. ¿No? Y ustedes cuando empiecen a hacer el conteo, acá podría 2, 4, 6, 7, 3 y 2. Si sumamos, acá tenemos 6, 12, 19,
22, 24. 24 datos. Pero quizás por ahí tú tengas 25 datos en total. O sea, tu n es 25. Pero tú cuando has empezado a contar y a colocar en cada intervalo, la suma te sale 24. Eso quiere decir que te está sobrando 1, te está faltando 1. ¿Y eso por qué? Es que es considerado como 6 intervalos. Entonces, por eso es que recomiendan que redondeen al entero inmediato mayor. En este caso, 7. Para tratar de cubrir todos esos conjuntos de datos que caigan en cada uno de estos intervalos. Se cubra todos los datos. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. Bueno, y esto, chicos, ya con esto terminamos con esta diapositiva más, ¿sí? A ver, acá tengo un ejemplo, dice las mediciones de un estudio en árboles, en pie, la altura de medición del diámetro a 1.3 del nivel del suelo. ¿A esto cómo le llaman, chicos, ustedes? El DAF, ¿no? Diámetro a la altura del pecho. Fueron datos o mediciones, están ordenados y se recogen en la siguiente tabla. Acá ya está organizado, chicos, ¿sí? Esto lo he hecho en Excel. Entonces, tengo un conjunto de mediciones, acá son 50 mediciones, ese FN es 50. ¿Sí? Entonces, lo que se ha hecho todo ese conjunto de datos es hacer todo el proceso que hemos visto, ¿no? Primero ver el rango, luego ver el número de intervalos que nos ha salido en este caso, ¿cuánto? 3, 6, 7. El valor de K salió 7. Esto haremos más adelante, chicos, ¿sí? En la siguiente clase. 7 intervalos, hemos calculado la amplitud. Esa amplitud simplemente es 7.5. Para que salga 9.2 se debe aumentar ¿cuánto? 2.2. O sea, acá la amplitud es 2.2. ¿No? Entonces, esto, chicos, está organizado ya. No se preocupe que más adelante lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, se ha contado, miren acá, tengo la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Profe, esto se llama marca de clase. Este M sub I es la marca de clase. Marca de clase. Y la marca de clase no es más que la suma de los extremos del intervalo dividido entre 2. Si suman ustedes, dividen entre 2, te va a salir 8.6. 10.8 de donde resulta de 9.7 más 11.9 entre 2. Y esto, chicos, estas marcas de clase es un valor representativo de esta clase. ¿Sí? 8.6 es un valor representativo de esta clase. Igual el 10.8 es un valor representativo de este intervalo, así para cada uno. Entonces, se ha empezado a contar cuántas mediciones se encuentran entre 7.5 y 9.7. De eso, ¿cuántos hemos encontrado? ¿Cuántos árboles con esa medición? 1. ¿No? ¿Cuántas mediciones o cuántos árboles han tenido esta medición entre 9.7 y 11.9? ¿Cuántos hay? 4. ¿No? Y así se empieza a llenar esto. ¿Ya? Igual, el cálculo de la frecuencia relativa y porcentual, lo mismo que hemos visto anteriormente. Ojo que acá estamos hablando de las simples. Estas, chicos, esto son frecuencias simples, recuerden. Y al final ya saben el total, la suma de las frecuencias me da 50, la sumatoria de las frecuencias relativas me da 1, la unidad, y la suma de los porcentajes me da ¿cuánto? 100. Profe, si no me da 100, pues algo has hecho mal. Si no me da 1, algo has hecho mal. Si no te da 50, algo has hecho mal. ¿Sí? Entonces, acá demora en estar contando y marcando. Y se dan cuenta, en algunos textos van a empezar a poner bastones. Profe, y eso, de los 50 datos, empiezan a contar, ¿no? ¿Cuántas mediciones hay de 7.5 a 9.2? Le ponen un bastón. Por eso es 1. Para el siguiente le va a poner cuántos bastones. Claro, antes cuentan pero los bastones, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿No? En el siguiente hay 8. Entonces, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que antes se hace esto, ¿correcto? 14 para el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 14. Pues antes, cuando no teníamos, por lo menos nosotros, una computadora para dar en clases, pues teníamos que hacer todo esto, ¿no? Y nos daban 80 datos. Y sería bueno que los 80 datos, si están en forma ordenada, se hace más sencillo. Pero si está en forma desordenada, ese es un mundo, ¿no? Pero ahora tienes Excel, ¿no? Excel, ingresas los datos, lo ordenas y puedes ir contando cuántos valores o cuántas mediciones hay entre 7.5 y 9.7, o antes de 9.7, ¿no? Porque este extremo es abierto, tiene que ser antes. Entonces, como está ordenado, se te hace fácil contar, ¿no? Eso sí tienes Excel, ¿no? Pero si no tuvieras, ¿qué tienes que hacer? Ordenar y empezar a contarlos, ¿no? Pero con Excel lo vamos a hacer de manera rápida. Pero cuando les dé los datos también, chicos, para ustedes, yo les voy a dar de forma ordenada, ¿sí? Porque se hace complicado estar buscando estos valores en el conjunto de datos, ¿no? Y basta que te equivoques uno y es un problema. Pero yo les voy a dar los datos ordenados para que ustedes empiecen simplemente a ver, bueno, de este punto hasta este punto, ¿cuántos hay? 4, ¿no? Se hace más sencillo. La interpretación, jóvenes, es similar a lo que hemos visto anteriormente. Entonces, no se desesperen. Bueno, la marca de clase ya les haya calculado, simplemente sumar los extremos y bien entre 2. Bueno, esto sí, chicos, hay que tener presente. La distribución de frecuencias del ejemplo 3 de la variable continua, la que hemos visto anterior, eso se aprende por intervalos. Pero en muchas veces, jóvenes, en muchas ocasiones, la variable cuantitativa discreta, recuerdan que el número de hijos también se puede organizar de forma similar a estas continuas, o sea, por intervalos. Pero solamente cuando, jóvenes, cuando esa variable discreta es muy grande. Y si nosotros exageramos el número de hijos por familia, voy a suponer 20 hijos por familia, entonces no podríamos estar haciendo la distribución 0, 1, 2, 3, 4 hijos por familia, hasta 20 hijos por familia. Estoy exagerando. Estas son las categorías o intervalos, ¿correcto? ¿No? Entonces, no podemos estar haciendo esto. Organizar de esa manera, de 0 a 20. Entonces, imagínense, algunas van a quedar vacías, ¿no? Pero en este caso, lo que se puede hacer es tratar de agrupar por intervalos. Entonces, mejor sería por intervalos. Hijos entre 0 y cuánto. Entre 0 y 4, supongamos. El otro sería entre 4 y 8. ¿No? Y esto sería mejor. Entre 8 y 12. Entre 12 y 16. Y el último entre 16 y 20. ¿Cuál sería más elegante? Este segundo, ¿correcto? Si lo hago por intervalos o clases. No, miren, queda 5 exactamente. Entonces, en algunas ocasiones, estas variables de tipo discreto puedes organizar por intervalos como las continuas. ¿Ya? Eso cuando es muy grande los valores de esta variable discreta. Bien, chicos, nos quedamos allí, pero antes voy a llamar lista. Sí, dime, Rubén. Pero aún no estoy en el grupo, por eso, como habían cambiado el horario, he llegado tarde también por cuestión de... Ya, voy a hacer un llamado de lista, ¿sí? Para algunos han ingresado y recién, y otros se fueron ya. A ver, Álvarez, Vaca Pérez, Vaca, Condori. Cóndor, profesor, presente. Perdón, disculpa, te confundieron. Espinosa Vélez,
Ok. Flores Amacahuachi me pidió permiso. Guamán León. Profe, buenos días. Hola. Guamán Quispe. Ojo, tengan cuidado, chicos, con sus faltas, ¿ah? Mejía Mamani. Mejía Villafuerte. Miranda Bustamante. Presente, profesor. Ok. Moreno Laura. Presente, profesor. Ok. Ojeda Paniagua. Presente, profesor. Ok. Quispe Sonco. Presente, profesor. ¿Ya? Cinca Condori. Presente, profesor, buenos días. Hola. Torres Guamán. Presente, profesor. Buenos días. Ok, hola, ¿cómo estás? Torres Ninahuilca. Presente, profesor. Ya. Villafuerte Molina. Presente, profesor. Buenos días. Profesor, una consulta. No me agregó al grupo de WhatsApp. Vi yo llené el formulario de la plataforma. Ni piensa agregarte. Ceballos Gutiérrez. Al final, sí, hija, al final. Pero tienes mi número. Ya, presente. Ya, listo, Ceballos. Presente. Ok. Presente, profesor. Ya, listo. Ya, querido. Ojo que estoy llamando y hay muchos de ustedes que no han contestado. Ojo, que no simplemente estar presente en el aula. Ya tienen notas algunos, ¿sí? Los demás, a los que no han estado, también tienen su nota. Al final no me digan, jóvenes, por favor, chicos, no me digan que profesor, mi examen ha dado bien. El examen es referencial, no es absoluto. Eso entiendan, jóvenes. Y no me digan que el profesor es espeso, no. Así tienen que ser las cosas. Yo los quiero ver ahí sentados ahí, escuchándome. Cualquier rato yo les llamo y participen. Si alguien tiene que decirme algo. Disculpe, soy Guamán Quispe, ya Ismael. Mi internet estaba mal, creo que me llamó. Ya, Guamán Quispe, sí, listo, no te preocupes. ¿Alguien más? Daniel, dime, Daniel, te escucho. Sí, chicos, yo ya, no se preocupen, voy a verlo el día de hoy. Sí, en la tarde ya será jóvenes y los trataré de agregar al grupo. Si me pueden escribir a mi WhatsApp personal, tengo tantos puntitos verdes, estoy dejando así, que no sé por dónde empezar. Pero llenen si han llenado el formulario, lo voy a revisar, ¿sí? Sí, le hemos llenado. No sé si nos puede dar su Sí. número o nos agrega. Ya no está, para ver también evitar pues todo el trabajo de estar revisando, ¿no? Demora. O sea, si nos da normal, nosotros le escribimos y lo damos Ya, con los datos chicos, correctos. ahí tienen mi número, ahí me escriben, ¿sí? Yo los voy a agregar. Yo le escribo y no me hace caso, profesor. Pero ya está bien. Ya, tú debes ser seguramente Caricia. Sí, soy. Ya ves. Por eso no te estoy agregando. No, Profesor, no sea malo. mentira, no te preocupes, te agrego después, ¿sí? Bien, chicos, entonces, hasta el día de mañana. Ojo, mañana hago algunos ejercicios. Bye, chicos, cuídense. De igual manera, profesor, cuídese. Chao, nos vemos. Cuídese. Hasta mañana, jóvenes, con todos. Nos vemos. Hasta mañana, profesor. Nos vemos, Julio. Hasta mañana, profesor.